Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecerle la diferencia de reservar el tiempo para mi compañero Alfred Bosch, que supongo que se incorporará a la comisión en cualquier momento, porque estaba ya en las calles de Madrid, según me ha llamado. En segundo lugar, nuestro grupo, el Grupo Amaiur, presentó una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transparencia que señalaba varias deficiencias que consideramos importantes, ¿no? Y precisamente para atajar esas deficiencias es en las que centrábamos las enmiendas parciales que habíamos presentado, que iban centradas, como señalaba, en los elementos troncales de la ley. Inicialmente, el proyecto de ley de transparencia respondía a un buen título, un título atractivo, un título sugerente, pero nosotros considerábamos que el articulado no daba respuesta a ese título, que al final quedábamos ante un cartel que en cierta forma estaba vacío de contenido, tanto por el objeto que se establecía en la propia ley, de los elementos sometidos a la transparencia, como el alcance también de todas las instituciones o sujetos que podían verse afectados por esta ley. Otro de los elementos que también para nosotros era importante en esta ley era el no respeto al ámbito competencial y al ámbito de soberanía, en nuestro caso, de nuestro país, de Euskal Herria, ¿no? Porque nosotros considerábamos que las instituciones vascas, en base a la propia disposición adicional del texto constitucional, deberían quedar salvadas sus competencias y su ámbito de decisión, ¿no? Y este es otro de los elementos también que se contemplan en nuestras enmiendas, ¿no? Otro de los elementos también que considerábamos importante era precisamente el método de acceso a la información. Uno de los elementos que pensamos que hay que hacer un esfuerzo importante por parte de todas las administraciones públicas es facilitar que los formatos de acceso sean formatos de acceso libre, que sean formatos abiertos, es decir, que no estén sometidos a determinadas marcas de software o determinados grupos empresariales, ¿no? Creo que es un derecho de los ciudadanos el poder escoger ellos el sistema, el vehículo de comunicación con la Administración y, en concreto, el formato de acceso a dicha información. Y, precisamente, la Administración lo que debe facilitar es que todos los formatos estén disponibles y todos los formatos estén a disposición de que el ciudadano elija cuál quiere, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos también que contemplamos en nuestras enmiendas, que, en definitiva, lo que se denomina software de código abierto, ¿no?, esté presente también en la ley de transparencia, precisamente porque es una de las garantías fundamentales de la transparencia, ¿no? Otro de los elementos también que consideramos importante a la hora de facilitar el acceso a la información pública es que tiene que estar abierto lo máximo posible, ¿no? Y consideramos que en varios de los artículos de la ley se ponen tantas pegas y tantas limitaciones en la ley original a los elementos que son objeto de acceso por parte de los ciudadanos, que en definitiva limitan de forma importante ese acceso, ¿no? Y ese es otro de los elementos que nosotros consideramos muy importante, unido a otro elemento fundamental, que es el silencio administrativo negativo, ¿no?, que se establece en la ley, ¿no?, y que consideramos que en la práctica supone una limitación importante al acceso por parte de los ciudadanos, ¿no? Y es que, además, las estadísticas son claras, ¿no? En el Estado español, aproximadamente el 50% de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo, ¿no? Y, por lo tanto, optar por un silencio administrativo negativo pues hace inviable un buen sistema de transparencia, ¿no? Por eso nosotros consideramos que es un elemento importante, que es la piedra de toque de la transparencia en esta ley, el silencio administrativo positivo. Es decir, que si la Administración no contesta, prevalece ese derecho a la información, ¿no? Porque si no, en la práctica se va a constituir en un elemento que va a contribuir a la no transparencia. Este es un elemento que para nosotros es troncal y fundamental en esta ley, ¿no?, porque es precisamente lo que da la garantía de que realmente estamos ante una ley realmente de transparencia. Otro de los elementos fundamentales que consideramos que se debe modificar y que incluso en las enmiendas que se han introducido, pues aunque suponen un avance, pensamos que no se garantiza la neutralidad
de los órganos que deben controlar la transparencia y que deben garantizar la transparencia de los ciudadanos es precisamente esa neutralidad. Nosotros consideramos que esos órganos no deben depender del Gobierno directamente, deben depender de un órgano más neutral. Nuestra propuesta es que dependan del Parlamento y que además con un sistema de elección y de designación que supere las propias legislaturas, precisamente para garantizar que no estén sometidos a la mayoría coyuntural de Gobierno en cada legislatura, sino que realmente sea un órgano neutral, que esté por encima de las coyunturas electorales, que esté por encima de las mayorías coyunturales, sean absolutas o relativas. Este es otro de los elementos también que consideramos importantes, ¿no?, y que introducimos en la ley. Y, finalmente, también nosotros consideramos que es importante que haya un sistema también de penalización para el no cumplimiento con las obligaciones de la Ley de Transparencia. Un sistema de penalización no solo para el ámbito administrativo, sino también para el resto de los ámbitos, ¿no? Y ahí también consideramos que es un elemento importante que quizá podríamos tomar como referencia otros ámbitos legislativos, ¿no?, como, por ejemplo, los ámbitos que se producen en el ámbito de la competencia, etcétera, ¿no?, que hay experiencias en otros ámbitos precisamente para garantizar esa transparencia. Y esos son el espíritu de todas nuestras enmiendas, ¿no? Consideramos que la ley de transparencia tiene que ser un elemento fundamental en un Estado de Derecho democrático. Consideramos que precisamente en la actual coyuntura dentro del Estado español es especialmente importante que la ley de transparencia sea una ley real, que sea una ley efectiva, que sea una ley que corresponde a la realidad que exige la ciudadanía, ¿no? Por estas razones nosotros estamos en contra del proyecto inicial, presentamos la enmienda de totalidad y seguimos manteniendo nuestras enmiendas, ¿no?, enmiendas que consideramos que son fundamentales para garantizar, insisto, la transparencia en un Estado de Derecho democrático y para superar la actual coyuntura, ¿no? Y sin más, agradeciendo su atención, muchas gracias.